Gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Una aclaración previa. En los años 90, los 80-90, la educación que uno recibía era fundamentalmente todo el marco neoclásico. Más bien parecía que se estaba estudiando matemáticas y no economía. Cuando empezamos a estudiar la realidad guatemalteca en el instituto, vimos que la realidad se comportaba de manera diferente a esos modelos que nosotros estudiamos. Concretamente voy a reflexionar sobre 4 estudios que hemos realizado. Uno, los emprendimientos femeninos rurales. Hay una reflexión muy importante que nos hicimos, es cómo realmente están funcionando los mercados y por qué las mujeres tienen que poner un pequeño negocio. Y si realmente hay o no hay una actitud emprendedora, o son las condiciones laborales del mercado las que están obligando a estas personas a poner su pequeño negocio. El otro estudio fue realizado para la FAO sobre el desarrollo rural en Guatemala. Ahí fue un estudio más de carácter macro de cómo ha ido evolucionando el área rural y su papel en la estructura que ha tenido la economía, y percibimos cómo hay ciertos sectores que están tomando mucho más dinamismo, como el tema de la minería, el tema de los teléfonos, el sistema bancario, entre otros. El tercero, que fue muy importante y rescato mucho estas ideas que voy a exponer, es sobre la agricultura familiar, y aquí se nos centramos de lleno a cómo realmente están funcionando los mercados en el área rural y cómo se asignan los recursos. Y finalmente, un poco en cadena, estamos por emprender, pero ya hay un primer esfuerzo de un mapeo sobre cómo funcionan los mercados laborales en Guatemala. Rápidamente, por el poco tiempo, voy a ir leyendo y resumiendo algunas cosas de las notas que traigo. La situación agraria ha sido el eje sobre el que se ha construido la historia de Guatemala y quizá la principal fuente de conflictos políticos, económicos y sociales. Es una agenda pendiente donde se interrelacionan la concentración de la tierra, la pobreza, la desnutrición, la expansión de los cultivos de exportación, la disminución en el abastecimiento alimentario, la pérdida de referentes de identidades culturales y el deterioro del medio ambiente. Para acometer una agenda que promueva el bien común o el bienestar en el área rural, es necesario desmontar un sistema de prejuicios, de verdades a medias, mitos sobre cómo funciona la economía, el mercado y sus nexos con el desarrollo rural. Ya que cualquier intento de cambiar las condiciones que permitan un desarrollo rural incluyente se choca con un muro de lanzas y dardos que frenan cualquier iniciativa. Ese sistema de prejuicios y mitos son los responsables de la intervención estadounidense, de la oposición hacia los acuerdos de paz y más recientemente de la fuerte oposición que ha tenido el proyecto de ley de desarrollo rural. El desarrollo rural se ha entendido como una modernización del campo. Creo que se ha expresado con bastante claridad. Y la noción de que se entiende por modernizar fue construida de los países que se proclamaron desarrollados, y los otros, que no tienen los mismos valores y modos de vida, fueron calificados como subdesarrollados. Es decir, que para ser desarrollado hay que ser como ellos y participar en sus mercados, que es un mercado global. Ante esa visión no hay otra alternativa. En ese mercado global tiene éxito el país que es competitivo. De ello se infiere que la palanca del crecimiento es el comercio exterior, el libre mercado es el más adecuado, pues asigna correctamente los recursos. Ese es el paradigma que se aplica al desarrollo rural. Siguiendo el título de los objetivos de este foro, ¿cuáles son los presupuestos y valores y consecuencias éticas de esa visión del desarrollo rural? Primero, una visión lineal del desarrollo. Entonces es un reto cómo pasar de una agricultura atrasada, con baja productividad, a una agricultura moderna y competitiva. Segundo, el crecimiento económico deviene el desarrollo. Del mayor valor agregado posible, productos que pueden generar bienestar, pero que no productos que pueden generar bienestar, pero no producen altas utilidades monetarias, deben ser sustituidos. Es preferible una manzana de palma africana a una manzana de maíz y de frijol. La primera eleva el PIB promedio. La desigualdad y la pobreza no es un problema en la economía. La segunda produce el sustento. La pregunta es,
¿Puede haber desarrollo con pobreza y exclusión? Tercero, una visión del funcionamiento del mercado. El neoliberalismo se constituye en una profunda, esa es una cita textual, el neoliberalismo se constituye en una profunda individualización del desarrollo, promoviendo una sociedad de consumidores donde el mercado se erigía en una instancia justa de distribución de bienes en función de los méritos y las capacidades individuales. Así el desarrollo dejó de ser un proyecto colectivo para constituirse en una capacidad individual de venderse en el mercado. Resumo, las sociedades para su funcionamiento tienen instituciones como son Estado y el mercado. Con el neoliberalismo, el mercado dejó de ser una institución para la sociedad y se convirtió en la sociedad misma, es decir, la sociedad misma se hace mercado. Entonces se tienen dos posibilidades para participar en esa sociedad de consumo y de mercado. Uno, que el campesino, si tiene medios de producción, se convierta en pequeño empresario y con suerte llega a ser un gran empresario, ¿no? Y nos venden ideas de cómo tal o cual productor se hizo un gran empresario. Y si su único activo es la fuerza de trabajo, pues su alternativa es convertirse en asalariado, ya sea rural o en otro sector de la economía. Cualquiera de estas rutas son posibles si y solo si que cada uno de los miembros del hogar de un campesino se comporten como una unidad individual independiente uno del otro, de su hogar y de su comunidad, y que los que sean empresarios consumidores actúen racionalmente, maximizando su ganancia o utilidad. Que la fuerza de trabajo sea una mercancía. Tercero, que haya libre competencia. Ello quiere decir que no existan monopolios o conductas monopólicas y que además haya libre movilidad del trabajo y del capital. 4. Que la oferta de trabajo sea igual a su demanda. Ello implica que la economía sea capaz de pleno empleo. 5. Que el capital y el trabajo concurren en condiciones de igualdad a las condiciones del mercado, es decir, tanto los productores como los consumidores, y que obviamente tanto el productor reciba la parte que le corresponde y también, si pasa al mercado asalariado, que reciba la parte del salario de su aportación. Estos y otros supuestos han modelado la política pública, pero veamos. Uno, sobre el campesino como un átomo. Ello es desconocer el comportamiento real de los hogares rurales. Los hogares rurales, lo que vimos en el caso de los emprendimientos femeninos y en la agricultura familiar, es que actúan como una unidad. El hogar es a la vez productor y consumidor. Los hogares no están maximizando la utilidad monetaria. Los hogares están maximizando el bienestar de los hogares. Otro estudio que no mencionó, pero que a nosotros nos dejó una fuerte lección fue, por ejemplo, las cuevas que están en Alta Verapaz, las cuevas de Candelaria, donde hay pérdidas desde el punto de vista de la concepción monetaria tradicional de la economía, pero las comunidades siguen trabajando porque hay una utilidad, digámosle, hay un bienestar que se produce para el hogar y para sus comunidades. Es decir, no tiene nada que ver con esas curvas de oferta y demanda y de maximización de la utilidad monetaria que uno aprendió. Sobre el segundo tema, hay una pregunta de fondo. ¿Es realmente la fuerza de trabajo una mercancía? Que puede regirse libremente por la oferta y la demanda y por lo tanto a cada quien se le va a pagar según lo que dicte las fuerzas del mercado. Aquí cito a un autor como Polanyi, considera que la mano de obra es esencial para la producción y que en una economía capitalista el uso de la fuerza de trabajo para la producción debe organizarse en mercados, pero advierte que es obvio que la mano de obra o fuerza de trabajo no es una mercancía. El trabajo es solo otro nombre para una actividad humana que va unida a la vida misma, a la que a su vez no se produce para la venta, sino por razones enteramente diferentes. Ni puede separarse de esa actividad del resto de la vida humana, almacenarse o movilizarse. Dicho en otros términos, la fuerza de trabajo, ya sea física o intelectual, es inherente a la persona humana, es consustancial a la vida, a la dignidad de la persona y, a diferencia de cualquier mercancía, la persona somos sujetos de derechos y obligaciones. Ninguno de los aquí presentes puede separar su fuerza de trabajo y ponerle un escaparate a la venta. Eso hace una diferencia y eso explica por qué la necesidad de un salario mínimo, ¿verdad? Y la necesidad del papel tutelar del Estado, especialmente en el área rural, donde el 88% de los asalariados no están recibiendo hoy el salario mínimo.
Es decir, que en el mundo real el comportamiento y la conformación de los precios no están únicamente determinados por la oferta y la demanda. También existen otros factores como la ubicación geográfica de su vivienda, las instituciones formales e informales, entre ellas la discriminación étnica, de género y de edad. Sobre la ley de competencia, yo creo que bueno, es suficiente que Guatemala opera fundamentalmente con estructuras cuasi monopólicas o monopólicas. Los principales productos de exportación también tienen ciertas características de control monopólico. Algún otro elemento muy importante: si la teoría neoclásica, lo que está rigiendo hoy la política pública, se comportara, el trabajador se comportará como tal, ante el exceso de fuerza de trabajo, o sea, la abundancia de fuerza de trabajo en el campo, si un trabajador no le satisface su salario, según la teoría tendría que irse a casa tranquilo, ¿verdad?, a esperar mejores salarios para poder ya aceptar ese salario. Uno aprende a hacer curvas de desempleo y de ocio. La realidad es totalmente otra. Lo que hemos encontrado en los hogares rurales es lo que le llamamos la poliactividad. Es decir, ante la insuficiencia de ingreso, ya sea por la que la parcela es pequeña o porque los salarios son insuficientes, los hogares, como parte de su estrategia de sobrevivencia, buscan distintas alternativas y fundamentalmente lo que se tiene no es un ingreso individual, aunque lo reciba una persona, y por lo tanto no está maximizando una utilidad, sino que se estructura un ingreso familiar. Y es a través de esos distintos componentes, ¿verdad?, cómo finalmente van saliendo los hogares adelante. Finalmente, ¿cómo concurre un empresario o un pequeño productor y un comprador en los mercados rurales? No están en esas condiciones de igualdad que plantea la literatura. Son condiciones de extrema desigualdad entre unos y otros. A mayor capital, ¿verdad?, mayor influencia política, mayor capacidad de negociación. Todos sabemos cómo se distribuyen, por ejemplo, las distintas utilidades en una cadena de valor, donde las relaciones de poder son muy importantes para la distribución de los beneficios a lo largo de las cadenas productivas. Finalmente, por el tiempo, vamos a saltar algunas... ¿sí? También en parte de la economía campesina creo que vale la pena hacer una mención, la propuesta que hace el gobierno y cómo hace una tipología de los hogares. La verdad que nosotros hemos visto es que la tipología que presenta la propuesta de desarrollo rural que tiene el gobierno es fundamentalmente a través del tamaño o extensión de la tierra. Esta tipología para asignar quiénes son de agricultura familiar y quiénes no, y cómo proveer quiénes van a ser beneficiarios, en nuestra opinión es totalmente equivocada. O sea, ya no funciona un solo parámetro. Nosotros hemos construido en uno de los estudios una tipología totalmente distinta, donde incluimos efectivamente si tiene o no tiene acceso a la tierra, si la produce, pero además cuál es la estructura de ingresos que tienen esos hogares. Y dependiendo del peso que tienen los ingresos derivados de la agricultura, así los especificamos como agricultura familiar o agricultura no familiar, diferenciándolo de los asalariados agrícolas. Así obtenemos como son agricultura familiar especializada, pluriactiva y quienes viven de otros ingresos. Los resultados y los hallazgos que hay entre el año 2000 y 2011, que son las dos informes que tenemos, es que la agricultura familiar se ha ido reduciendo, ¿verdad? De un 21% para el año 2000 pasó al 8.6% en el año 2011. Pero además, la población asalariada en el área rural está creciendo. Entonces, lo que nosotros observamos es que en el campo hay una especie de proletarización del campo, donde, a falta de oportunidades y de posibilidades, las familias o las personas o los miembros de las familias han tenido que pasar a los mercados laborales. El gran problema es que cuando se pasa al mercado laboral, ¿verdad?, las condiciones de pobreza, ¿verdad?, se incrementan o se agudizan en estos hogares. Aunque no hay un análisis de panel porque las encuestas no lo permiten en términos globales, el porcentaje de población que se queda en la agricultura familiar, sus niveles de ingresos son superiores al resto de los que pasan como fuerza asalariada. Es decir, que cuando se transita de la agricultura familiar
hacia el campo, se entra en posibilidad de sufrir mayores niveles de pobreza. Ante eso quisiéramos concluir, ¿verdad? Ya no daría tiempo para cómo se han movido los aldeanos rurales, pero sin embargo consideramos que es importante plantear dos elementos. Atacar aquellos mecanismos que tiene la sociedad para la redistribución del producto social y del ingreso. Uno es lo que le llaman el ingreso de distribución primaria y es una mejor política en materia de empleos y de salarios. Esos son los principales mecanismos para la distribución y donde se podría reducir la pobreza. Entonces hemos planteado que si en el campo se pagara realmente el salario mínimo, la pobreza se reduce drásticamente. Y en segundo es el tema de la política fiscal, porque es el otro mecanismo, es un mecanismo secundario para la redistribución de ingresos y poder entonces elevar el bienestar tanto en el área rural como en la sociedad guatemalteca. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson, por la intervención.